Unos son vistos como villanos horrendos y otros como grandes héroes. Así que, ¿qué tienen en común el benemérito Benito Juárez, el dictador Porfirio Díaz, el revolucionario Francisco I. Madero, el socialista Lázaro Cárdenas, el creador del Partido de Estado Plutarco Elías Calles y el horrendo neoliberal Carlos Salinas de Gortari? Seguiremos avanzando de manera decidida porque estamos unidos. Pues que todos ellos, al igual que muchos otros personajes del poder, han sido masones. Así que echarse un clavado para ver qué es y en qué consiste la masonería seguramente ayuda mucho a entender la mentalidad y la idiosincrasia de los políticos mexicanos y de paso saber cuánto ha influido en su forma de gobernar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Samuel Prieto, ya estamos en el mandato del NOS aquí en Insólita Labs. El mandato del NOS es el mandato de nosotros, de los ciudadanos, quienes debemos tener el poder de decir no o sí a lo que digan y hagan los políticos de la ideología, partido o gobierno que sea, no al revés, ¿eh? Y eso tenemos que dejárselos muy claro. Así que entender desde varios puntos de vista esa telaraña que tienen en la cabeza, pues es bastante útil, ¿no? Así que la plática de hoy es interesantísima y trae mucho fondo. Hablaremos con Carlos Eduardo Gutiérrez Cruz, un gran especialista en estudios biográficos e influencia de la masonería en la política mexicana. Quédense hasta el final para entender muchos detalles que a veces están ahí frente a nuestros ojos y pasan de largo. Pero en esta ocasión sí vale la pena que antes nos tomemos unos minutitos, unos poquitos, para partir de una buena base de entendimiento, ¿no? A ver, durante toda su historia, la masonería siempre ha estado asociada con misterio, grupos cerrados con conexiones internacionales y reuniones secretas para fraguar conspiraciones. Y sí, la verdad es que mucho de eso son mitos y leyendas basadas, sí, en prácticas de secretismo que tenían una lógica distinta y cabe decir que bastante entendible. La palabra masón proviene del francés y significa albañil. La palabra logia se traduce como cobertizo, que eran los talleres de depósitos de herramientas y hasta refugios donde los constructores solían dormir. Por eso, el término se convirtió en la forma para llamar a las agrupaciones de masones. Los antecedentes escritos más antiguos ubican como iniciador de la masonería a Euclides, el gran matemático griego conocido como el padre de la geometría, que es la base de la que partió la construcción de las grandes edificaciones antiguas y, por tanto, de la albañilería. A ver, ubiquemos el contexto. En esas épocas no había ingenieros ni las técnicas avanzadas de construcción de hoy en día, y sin embargo, en el mundo antiguo, se construyeron murallas, acueductos, catedrales y muchas otras obras que incluso hasta ahora muestran mucha de su magnificencia. Y algo que también es muy importante notar es que esas construcciones tardaban tantos años en completarse que comúnmente quienes las iniciaban no vivían lo suficiente para verlas terminadas. ¿Cómo se lograba entonces ese nivel de arte y maestría? El poema Regius, fechado entre 1390 y 1425, describe la cadena de transmisión de conocimientos en círculos donde la honestidad, el aprecio entre todos, el respeto y la fascinación por la perfección lo eran todo. El maestro debía ser el más venerado y estaba obligado a pagar siempre lo justo a sus compañeros. Nadie podía recibir sobornos ni de fuera ni de dentro del grupo. Todo engaño con medidas, materiales o de cualquier tipo era castigado. No se debía esclavizar al aprendiz. Se le pagaba menos, sí, pero la idea era que lograra el nivel de los demás en poco tiempo. No se admitía a personas con mala reputación moral que avergonzaran al oficio y tampoco a discapacitados porque no podrían con las exigencias físicas. Así que las reglas eran estrictas. No trabajaban de noche y ningún maestro se quedaba con la obra iniciada por otro a menos que estuviera tan mal hecha que quedara en nada. Pero ni en ese caso un albañil del nivel que fuera podía hablar del trabajo de ningún otro, ¿eh? Los conocimientos eran transmitidos mediante la enseñanza y la experiencia, y una de las maneras en que se garantizó un orden en ello fue mediante grados. De ahí el secretismo. Diseñaron una serie de signos y señales para identificar el grado de cada uno, y la secrecía era para que ningún tramposo de dentro o de fuera se hiciera pasar por lo que no era. Esa historia también explica muchos de los íconos de la masonería. El compás y las escuadras muy utilizados en los emblemas de las logias masónicas, al igual que la letra G, que hace referencia a la geometría.
Se cree que también alude a Dios como el gran arquitecto del universo, como ellos lo llaman. El poema Regius fue escrito en inglés antiguo y en ese idioma, Dios, pues se dice God. Con el paso del tiempo, las logias masónicas dejaron de ser gremios exclusivos de albañiles e hicieron la transición de la construcción física a la construcción ética y espiritual de sus miembros. Durante el periodo histórico de la Ilustración, que surgió hacia finales del siglo XVII y continuó hasta el siglo XIX, muchos partidarios de adquirir conocimientos en todos los campos mediante el racionalismo y la experimentación empírica encontraron, por supuesto, la resistencia de las monarquías absolutistas basadas en el llamado derecho divino de los dioses y de la Iglesia también con sus dogmas y además su poder sobre el Estado. Así, muchos librepensadores se unieron a la masonería y formaron nuevas logias en las que, sí, en algunos casos tenían rituales y jerarquías bastante, digamos que excéntricas. Pero también eran espacios donde había libertad de pensamiento, debate político y se defendían las ideas de la Ilustración sin represalias. De nuevo, el carácter secreto de esas logias se volvió necesario frente al poder político y religioso que las perseguía continuamente. Y ahora la pregunta: ¿tiene la masonería una línea de pensamiento político en específico que busca imponer en el mundo? Bueno, aunque nos guste bastante la conspiranoia, la verdad es que no. Tanto Napoleón como Arthur Wellesley, el duque de Wellington que lo derrotó en Waterloo, eran masones. Aquí en México, tanto el odiado dictador Porfirio Díaz como el revolucionario Francisco I. Madero también lo eran. ¿Y entonces? Bueno, vamos con el experto y recuerden, el mandato del NOS es el mandato de ustedes. Participen aquí mismo en los comentarios del podcast con sus puntos de vista y cuestionamientos. Ya se la saben, estamos en YouTube con la corrección política que impone, pero también en Spotify donde todo va como es y las cosas como se llaman. Suscríbanse al canal y encuéntrenme también en redes sociales como El Factor Sam. Y ya, sin más rollos, vamos con el especialista. Él es Carlos Eduardo Gutiérrez Cruz para hablar de la masonería. Nos dijeron que así son las cosas, que no hay alternativa, que el poder no se cuestiona. Pero la realidad no es un discurso. El desacuerdo también es un mandato. Decir no es empezar a pensar. Esto no es información, no es opinión, es análisis. Sin concesiones, el mandato del NOS. Eduardo, muchas gracias por aceptar esta invitación a platicar aquí en el mandato del NOS, porque algo que es fundamental entender es que el hecho de que buena parte de los políticos mexicanos en la historia política de este país hayan sido masones, habla mucho de cómo piensan, de cómo son y de cuál es su idiosincrasia, ¿no? Totalmente, mi estimado Samuel. Primeramente, agradecerte la invitación a este espacio y enfatizar en ello. La masonería es una escuela filosófica que a lo largo de la historia ha sumado a su membresía a personajes que se han caracterizado por hacer aportes a la sociedad sumamente trascendentes. Así podríamos exponerlo de primera manera. Sin duda alguna, el masón más famoso, conocido y clásico en la política mexicana, Benito Juárez. Efectivamente, estamos hablando de un personaje que sale de Oaxaca ya como masón. Él inicia su trayectoria en el rito de York y posteriormente se afilia en Palacio Nacional al rito nacional mexicano. Y de esto se conserva una placa que precisamente está instalada ahí en el salón donde legislaban antiguamente. Oye, qué interesante, porque además, Benito Juárez es una figura emblemática en muchos ámbitos. Pues tal vez una deidad política para los gobiernos priistas. También ahora lo es para los gobiernos de izquierda llamados 4T. No lo era tanto para los panistas, pero al final del día es un referente que habla mucho, por ejemplo, del episodio histórico de las leyes de reforma, la separación de la iglesia y el Estado. ¿Y eso qué tanto tuvo que ver con la masonería? Claro, bueno, aquí me voy a una palabra clave que es el anticlericalismo, porque muchas veces se considera que la masonería está en contra de la iglesia y respecto a esto no hay nada más erróneo. La masonería está en contra de lo clerical, es decir, la influencia de la iglesia en el Estado.
Y él, al ser precisamente aquel que se dedica a impulsar esta separación junto a una pléyade de liberales que también fueron hermanos masones, se cuelga la medalla de haber puesto en práctica las enseñanzas de la institución que lo adoptó, siendo así un referente a la posteridad. Sin duda alguna. Tal vez un poco para que busquemos entender esto a aquellos que no somos tan cercanos o conocedores de esta forma de filosofía y de vida, tal vez comentar que los masones, según entiendo, no creen en un dios en específico, pero sí consideran que sus miembros deben creer en un dios, en una deidad a la que llaman el arquitecto, ¿no? El gran arquitecto. Efectivamente, bueno, este Gadu, gran arquitecto del universo por sus siglas, es el principio el cual rige las ceremonias masónicas, acotando en algo muy importante. El masón, para entrar a la institución, tiene que creer en un ser superior, llámese Buda, llámese el universo, llámese Jesucristo, llámese Dios. Es decir, la masonería acepta personas de todas las religiones, siempre y cuando sean librepensadores, tengan este criterio tan característico de la institución. Es decir, dogmas no, pensamiento crítico sí. Sí, la masonería, si bien tiene sus liturgias, es una institución que siempre se ha dedicado al análisis, al cuestionamiento y a buscar la manera de aportar a la sociedad en base al contexto histórico que se vive. Claro, bien. Dicho ese contexto, regresamos con Benito Juárez. Él, por ejemplo, es el precursor o el autor de estas llamadas leyes de reforma, muy conocidas, por cierto, como tú mencionas, por la separación iglesia-estado, pero esas leyes tuvieron también una serie de consecuencias, por ejemplo, en los propios pueblos indígenas mexicanos, de los que él era parte. Y eso también parece arrojar una serie de cuestionamientos, pues que no son tan del todo claros, ¿no? Claro. Bueno, respecto a esto, Juárez tuvo un gran aliado que también fue masón y que pasa desapercibido en la historia, pero que a nuestros escuchas les puede servir mucho conocer de su vida para entender lo que comentas. Y este personaje fue Valentín Gómez Farías. Él fue un radical, estuvo totalmente en contra de la iglesia al punto que no lo dejaron enterrarse en un cementerio, por lo cual su casa, hoy mi institución, el Instituto Mora, sirvió como cementerio provisional, ¿no? Entonces estamos hablando de que en este contexto de las leyes de reforma, la masonería incidió en que se aplicaran, incidió en defenderlas, pese a que esto le costara castigos desde el Papa como la misma excomunión. Vaya, qué cosas. Bueno, claro, para un masón no es tan relevante si lo excomulgan o no. Totalmente. Pero en ese sentido sí había un contexto que, digamos, hacía bastante ruido, ¿no? Sí, porque, bueno, vivíamos en un México que era sumamente creyente en esa época. Y si bien hubo personajes que fueron masones por el contexto social, se llegaban a retractar. Y ahí tenemos a Porfirio Díaz, que para poderse casar tuvo que renegar de la masonería a pesar de ser uno de sus mayores representantes de aquella época. Entonces encontramos a la masonería como una protagonista de la vida social de nuestro país en esta época coyuntural, no obstante siempre bajo un velo de secrecía que origina varios mitos, no solo en México, sino a nivel internacional. Háblanos un poco de eso, porque además es súper interesante. De repente creemos, o por lo menos eso nos dicen las leyendas urbanas, que los masones tienen una ideología que buscan imponer en un país para hacerse cargo de la vida política y etcétera. Y de repente eso no se entiende si uno revisa la historia y revisa que Porfirio Díaz, de quien tú hablas, era un dictador y uno de sus enemigos, que era Francisco I. Madero, revolucionario, también era masón, ¿no? Entonces, ¿cómo entender la masonería en la política mexicana? Claro, bueno, aquí parto primero de las obras que son culpables de haber achacado tanto mal a la masonería y son las de Leo Taxil. Leo Taxil fue un europeo que se dedica a denostar a la institución masónica después de que ésta lo expulsa. Tenemos también una obra que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, que es
una que habla sobre los peligros judeomasónicos y que pues psicotiza lamentablemente a fanáticos, ¿no? Que empiezan a ver en la masonería un círculo ya no filosófico, ya no de enseñanzas morales, sino de personas que buscan conspirar contra el orden público al fin de apropiarse de este. Entonces, ya trayendo esto a la política mexicana, pues hablamos de que los políticos mexicanos que han sido liberales, que han tenido principios cívicos de apegarse a la Constitución, los podemos rastrear en sus biografías como integrantes de la masonería. Desde aquellos que fueron los grandes independentistas hasta aquellos que fueron los constructores de los primeros partidos políticos en nuestro país, como Guadalupe Victoria, y bueno, finalmente aquellos que le dan forma al PRI, como Plutarco Elías Calles, son probados masones, ¿no? Y de esto ha hablado mucho un colega historiador, Wenceslao Vargas, en su obra La masonería en la presidencia de México, ¿no? Entonces, pues sí es un hecho el que la institución ha tenido una influencia que ha ido pues más allá de historias que no se sustentan más que en las obras que comento, sino que se sustentan en los grandes aportes de la institución pues a la columna vertebral de nuestra nación. Pues vaya que es súper interesante esto que nos comentan, porque dimensiona mucho la contundencia de la influencia masónica en la formación de México como país y además de su vida política, tal vez hasta el presente, aunque ya no esté tan en boga en términos políticos en este momento. Pero a ver, entonces ya que hablamos de que la cuestión masónica tuvo mucho que ver con la forma en que se creó este país en términos de su independencia, cuéntanos un poco cómo influyó. Claro, bueno, pues de esta cuestión quedan los registros masónicos perdidos porque la misma iglesia los decomisa, hablando justo de esta época de la independencia. No obstante, una obra, La masonería en México, de José María Mateos, rastrea que la logia de los independentistas mexicanos estuvo en Bolívar 73, antes Calle de las Ratas en el centro histórico, y posteriormente se trasladó al Pensil Mexicano, ahí en Lago Chiem, y pues fue en estos espacios donde se fraguaron las estrategias para poder liberar a América, teniendo también en el bando contrario, es decir, en los mismos virreyes como Iturrigaray, masones destacados. ¿Por qué? Porque la masonería no se queda en una sola clase social, en una sola área de conocimiento, en un solo estrato, sino que abarca más allá de lo que pudiéramos imaginar. Y el masón se reconoce con su hermano por medio de símbolos, de palabras que son únicamente para los miembros de la institución, pero que rompen estas barreras y que en casos como los de aquella época coyunturales permiten progresos que de alguna u otra manera hubieran sido muy complejos, ¿no? Y para esto me voy a remitir a la Orden de los Guadalupes, que fue una orden secreta en la independencia de México, a la que pertenecieron estos próceres y en los cuales se ve el compromiso de conseguir el movimiento a manera de rotundo éxito, una cuestión que sin la masonería hubiera sido prácticamente imposible porque no se hubiera contado con estas redes de secrecía que fueron fundamentales. Claro. Y bueno, habría que también considerar entonces que la masonería encajó en los movimientos independentistas porque de alguna manera los que se encargaron de encabezarlos necesitaban una especie de brújula que los unificara o algo por el estilo. Sí, y bueno, esta brújula la tenemos en la Revolución Francesa. Ahí encontramos los primeros rastros de masonería ya como tal incidiendo en un movimiento de amplias dimensiones, ¿no? Estamos hablando de derrocar coronas y bueno, estos libros masónicos llegan a nuestro país en barcos de manera sigilosa, o sea, podemos remitirnos al pasado, ¿no? Y en estas confiscaciones que se hacían al llegar a los puertos, ver a través del tiempo cómo liturgias, cómo constituciones masónicas
eran encontradas y iban directo pues a las llamas, ¿no? Junto con la persona que las poseyera, ¿no? Entonces, pues en este contexto fallecieron masones a manos de la Inquisición, pero también hubo unos que se encargaron de difundir esta doctrina a lo largo de nuestro país con el apoyo de los Estados Unidos, que pues es un país que sienta sus bases en la institución misma. Sin duda alguna. Ven cómo es súper relevante conocer estas cosas porque de repente nos damos cuenta de cómo necesitamos encontrar diversos puntos de vista para conocer los orígenes y entender muchas cosas que pasan hoy en día. Ustedes no se queden fuera de esta conversación. En los comentarios de aquí mismo de este podcast, tanto en Spotify como en YouTube, pongan sus comentarios, pongan sus puntos de vista, recetas de cocina, lo que gusten, pero que forme un diálogo con respecto a este tipo de temas que son súper necesarios e importantes. Y hablando de esto, querido Eduardo, en efecto, los movimientos independentistas, como bien comentas, tuvieron en buena parte de sus personajes al tema masónico como un eje fundamental. Y no nada más en México. Ya nos dirás quiénes fueron los grandes masones de la independencia mexicana, pero hablando en el continente, pues Estados Unidos, el mismo George Washington, en Sudamérica, José Martí, el mismo Bolívar, O'Higgins, ¿no? En México, ¿cómo estuvo esa? Bueno, pues en México tenemos a la masonería con Miguel Hidalgo, José María Morelos como una institución andante que no tiene una sede por lo mismo de la persecución de la Iglesia, de la Inquisición, del ejército realista. Es hasta el momento de la consumación, cuando ya Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero se dedican a consolidar los primeros grupos masónicos denominados logias, que a su vez dan origen a los partidos políticos que caracterizan la historia de nuestro país, ¿no? Los liberales y los conservadores. Tenemos a Vicente Guerrero con el rito de York y a Guadalupe Victoria con el rito escocés. Entonces, en estas dos figuras descansa cual columnas la vinculación de la masonería con la política mexicana. Ah, qué interesante, pero incluso un poquito, regresando el cassette tantitito para atrás, qué interesante que tanto Morelos como Hidalgo, que eran pues sacerdotes, hayan sido masones también. Efectivamente, respecto a ellos, quien me antecedió en la responsabilidad del archivo histórico de la Logia Valle de México, el profesor Carlos Ramos Avilés, localiza pues documentación masónica en conventos que como tal lo primero que hicieron fue escandalizarse por la pertenencia de estos personajes a la institución. No obstante, no es algo que pueda hoy en día parecernos difícil, porque la masonería busca en sus adeptos que cuestionen las estructuras de pensamiento, no existan dogmas que contribuyan, y pues en este contexto donde México pasaba por una crisis era imposible que ellos, siendo hombres ilustrados, hombres con una amplia responsabilidad social, permanecieran ajenos a tener textos que pues circularon en esa época en relación a la misma institución masónica. Y vaya que ellos con su actuar histórico pues demostraron que sí, en efecto, cuestionaban bastante las estructuras, ¿no? Sí, porque tenemos un país que se está desquebrajando y en el cual la masonería trae no solamente ideas, sino perfiles como el de Fray Servando Teresa de Mier, que se encargan de traer europeos como Francisco Javier Mina, que también fue masón y que llegó a sumar a la independencia a modo de decir: somos hermanos, tenemos una causa, estamos en contra de la tiranía. Y bueno, esta estructura se repite a lo largo del continente. La logia en la cual se agruparon Bolívar y O'Higgins se llamó los Caballeros Racionales. Y es apasionante cuando uno pues empieza a rastrear en internet, ¿no?, sobre este tema y se da cuenta que hay poca información, pero muy precisa respecto a estos personajes y su vínculo masónico. Vaya, qué interesante cómo
eventos tan importantes como la independencia de nuestros países tuvieron mucho que ver con la masonería. Es sorprendente desde el punto de vista de que pues de repente entendemos los movimientos independentistas como una serie de rebeliones que se dieron de una manera ahí un poco espontánea y no es el caso, ¿no? Totalmente, porque pues obedecieron a contextos muy complejos, ¿no? Me voy a centrar en el caso de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero, espírita y masón, integrante de la Logia Valle de México, es un personaje que se da cuenta de las injusticias que están viviendo los mayas en Yucatán, los yaquis en el norte del país, y ve cómo la masonería puede aplicarse y escribe su libro La sucesión presidencial en 1908, que es el mismo año en el que él ingresa a la masonería. Previo a escribir su libro, es decir, la masonería para estos personajes, para estos líderes, se convierte en una escuela de inspiración, pero también una escuela que ayuda a consolidar ideas para incidir en sociedad, no como masones, sino como protagonistas de una causa con la cual ellos trascienden en la historia. Sin duda alguna. Y bueno, ya que estamos en la revolución, hay dos temas que quisiera, digamos, revisar casi con lupa y con el mayor detalle que tú nos permitas. Uno, la creación de la Constitución de 1917, no sin demeritar las anteriores, pero es la que nos rige actualmente. Y la otra es cómo se institucionalizó la revolución, porque también, como nos comentabas en un principio, el hecho de que esta revolución haya terminado en algo y después se pudieran formar partidos políticos, la masonería tuvo mucho que ver. Efectivamente, bueno, pues para este tema, yo recomendaría el libro Influencia de la masonería en 1917, coordinada por Manuel Jiménez Guzmán. Es una investigación del Instituto de las Revoluciones de México que justamente se da en el centenario de la Constitución y que nos habla de cómo los diputados impulsan desde la Constitución el artículo 3º, ¿no? Vinculado en hacer la educación laica, el artículo 123 del trabajo, y todo a fin de llevar los ideales masónicos a la práctica, en lo cual pues vuelve a revivir el debate con la iglesia, ¿no? Y esto pues termina con la cristiada. Pero ya al término de esta guerra tenemos un México que se está estabilizando, un México en el cual previo al ascenso de Lázaro Cárdenas, que es otro destacado masón, ya tiene pues un semillero masónico vinculado a la política mexicana. Esto inicia con Plutarco Elías Calles y a lo largo de todo el maximato consta documentalmente en el Archivo de la Nación para los curiosos, ¿no? En los fondos presidenciales, cómo estos presidentes, Abelardo Rodríguez, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, fueron masones de alto grado. Fueron autoridades en sus logias y de alguna manera, pues, cobijados por el Partido Revolucionario Institucional en su antecedente, buscan que el país progrese defendiendo la Constitución que sus hermanos masones con anterioridad impulsaron. Fíjense cómo entonces la Constitución mexicana misma, en su esencia, tiene muchísimos conceptos masónicos. Y aún así, Eduardo, preguntarte, a ver, acabamos de pasar por dos personajes totalmente disímbolos, que en la cuarta transformación actual los mezclan como si fuera una ensalada, pero la verdad es que eran muy diferentes. Por un lado, Juárez, que era liberal, que fue tal vez el que trajo el capitalismo a este país, y por el otro lado, Lázaro Cárdenas, que él se asumía socialista. De hecho, el artículo 3 de la Constitución durante su gobierno decía que la educación tenía que ser socialista. Y ambos eran masones. Efectivamente, y bueno, también otro gran socialista, Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Que también fue hermano masón, pues nos da cuenta de los contrastes entre los perfiles. Sí. Pero aquí es muy importante destacar que el masón obedece al contexto de su tiempo y que incluso no vale la pena generalizar cuando hablamos de masonería porque hay ritos que pueden estar incluso en contra
de uno del otro, claro. ¿no? En lo que viene siendo la Revolución Mexicana, regresándome a esta etapa, el rito de York estaba muy en contra de lo que estaba haciendo Madero, porque el rito de York eran empresarios estadounidenses que estaban perdiendo sus intereses económicos en el país, y pues por esto muchas veces dicen, no, es que la masonería fue la culpable de la muerte de Madero, y no es cierto. O sea, realmente fue un rito, y ni siquiera fue el mismo rito, fueron integrantes de ritos incluso como el templario, que también existió en la época de la Revolución Mexicana, con Bernardo Reyes, y que de alguna manera tuvieron conflictos muy fuertes con el escocés, representado en colaboradores de Madero, ¿no? Tomando en cuenta nuevamente que, pues, asimismo en el escocés había quienes estaban en contra del mismo proyecto revolucionario. Entonces, en estas diferencias de ritos es donde podemos encontrar el que los mismos masones tengan posturas muy distintas a lo largo del tiempo, en distintas épocas, porque el rito, el contexto y el perfil de acorde a los intereses personales, pues define la historia de la influencia masónica. Sin duda alguna. ¿Podrías, para tratar de encontrarle un poco más de aterrizaje al asunto, insisto, para quienes no conocemos de cerca la masonería, cuáles son las diferencias sustanciales entre el rito de York y el rito escocés? Claro, bueno, pues primeramente comentar el contexto en México. La Gran Logia de York se ubica en Polanco. La Gran Logia Valle de México, que es la más representativa del rito escocés, se ubica en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, la Logia de York nace en nuestro país, la Logia de York contemporánea, a partir de un rompimiento con la del rito escocés en la época de la Revolución Mexicana. Es así cuando esta se traslada pues ya aparte, pero tenemos primero los grados. Los grados del rito escocés son 33 grados, y pues esto dista de la masonería del rito York y de la del nacional mexicano, que también existe, tiene mucha presencia, que tiene, por ejemplo, 9 grados, ¿no? Entonces, pues en esto se sientan las diferencias. No obstante, también pasando de lo que es la teoría a la práctica, a la cuestión de la influencia social en la masonería, el rito escocés tiene mayor tradición de influencia política porque trabaja mucho el tema de la oratoria, trabaja mucho el tema de que sus perfiles retribuyan a la sociedad de alguna manera, no solamente quedándose con el ritual, ¿no? Y esto pues es una medalla que tiene el rito escocés en México, ¿no? Según constan los documentos históricos, según consta la historiografía, que siempre ha habido un personaje del rito escocés que se ha involucrado en una lucha social. Y, o sea, voy a hablar, por ejemplo, de Gilberto Bosques, que es el personaje que se encarga, junto con el apoyo de Lázaro Cárdenas, de traer exiliados de allá de España. Él fue integrante de la Gran Logia Valle de México. Y bueno, de acuerdo a mi visión de historiador, en lo que respecta al rito York, yo he encontrado en el México posrevolucionario afiliados que básicamente fueron empresarios petroleros, estadounidenses que venían de viaje. Entonces, eso es en el contexto histórico contemporáneo posrevolucionario. Qué interesante, ¿no? Digo, porque saliéndome un poquitito del tema, nada más tantito, resulta bastante interesante cómo dos gobiernos de absoluta izquierda, llamados a sí mismos, el actual, que hasta le exige a España que se disculpe porque, no sé por qué, pero quiere que se disculpe España, mientras que el gobierno de Lázaro Cárdenas, que era también muy de izquierda y autodenominado socialista, trajo toda esa migración española a México justamente de personas que venían huyendo de la dictadura franquista, ¿no? En efecto, de hecho, allá en España se reprimió mucho a la masonería con Franco. Si era uno masón, lo fusilaban. O sea, a ese extremo llegaba el grado de intolerancia. Y bueno, haciendo una especie de puente entre el México contemporáneo y el México de Lázaro Cárdenas, tenemos que Lázaro Cárdenas, al haber sido dirigente de la masonería en su momento y después llegar a presidente de México,
llevó a su gabinete a varios masones de gran importancia, ¿no? En todas las carteras. Y pues estamos hablando de que trascendió básicamente una logia al poder, ¿no? Ujú. Y en México contemporáneo, pues una cuestión que todavía no podemos afirmar, ya la historia hablará, es si Ujú. hay masones, ¿no? En la administración actual. No obstante, podemos afirmar de primera instancia que hoy en día la masonería tiene un compromiso muy grande con la filantropía. Tiene Ujú. hospitales como el Hospital Reiners, que se dedica a atender niños Ujú. quemados. Tiene los Widow Sons, que es otra asociación paramasónica de motociclistas que pues, se dedican también pues, a llegar a zonas complejas del país pues, para apoyar en cierta medida a quien lo requiere, ¿no? Entonces, pues hay un contraste de épocas, pero se repite una cuestión y es que la masonería siempre busca sumar desde su respectiva trinchera, que es a través de los perfiles que pertenecen a ella, dar lo mejor de sí a la sociedad. Sin duda alguna. Chequen ustedes cómo la masonería sigue presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana actual y que viene históricamente desde que México es México y tal vez desde antes. Desde esta perspectiva, Eduardo, ya hablamos un poco de estas cuestiones que tienen que ver con cómo la Revolución Mexicana también tuvo muchas de sus bases filosóficas en la masonería y en el asunto de la Constitución. De repente, otro político, también masón, Plutarco Elías Calles, Claro. junta a todas las estructuras de poder de este país, a la iglesia, al ejército, a las organizaciones sociales, a los académicos, a todos los que de alguna manera detectaban algún tipo de poder, los sienta en la mesa y con ellos funda el Partido Nacional Revolucionario, después Partido de la Revolución Mexicana y después PRI, que gobernó más de 7 décadas este país. Y formó esa estructura de poder justo porque lo que hizo fue aglutinar a todas las estructuras de país de poder que estaban pues dispersas, ¿no? ¿Qué tanto tuvo que ver la masonería en un acontecimiento tan relevante? Claro, bueno, pues partiría de que la masonería como tal es una corriente de pensamiento que se difunde en logias, que son estos Ujú. círculos filosóficos Ujú. que se agrupan en lo que denomina la institución como grandes logias. Ujú. Una gran logia puede aglutinar de 10 hasta infinito número Ujú. de logias. Entonces, en nuestro país tenemos aquí en el centro, en la Ciudad de México, la Gran Logia Valle de México, Ujú. pero para la época de Plutarco Elías Calles ya existía, por ejemplo, la Gran Logia Oriental Peninsular, allá en Mérida, Ujú. la Gran Logia Occidental Mexicana, en Guadalajara, Ujú. la Gran Logia de Monterrey. Y en estas grandes logias, el presidente de la República podía encontrar comunicación directa con sus máximos representantes, al grado de que estos le comentaran quién del gobierno pertenecía a estas. Un diputado de Mérida, ¿no? Que si bien radicaba acá, se había iniciado en la masonería ya. Entonces, Plutarco Elías Calles empieza a identificar a estos hermanos masones y se dirige con toda la confianza a ellos, sabiendo que existe un grupo contrario a la masonería de la misma iglesia, Ujú. que son los Caballeros de Colón. Los Caballeros de Ujú. Colón fue un grupo que tuvo muchos conflictos con los masones en la Guerra Cristera porque básicamente estaban en contra de todo el movimiento que estaba haciendo Plutarco Elías Calles. Entonces, pues las redes de este presidente son necesariamente masónicas ante la amenaza de que el clericalismo se inserte nuevamente Ujú. en el gobierno en un contexto donde se está defendiendo a la Constitución del 17. Así es como podemos explicarnos pues estas redes por las grandes logias que pues aún existen, tienen su sede física. Así es. Por ejemplo, la Gran Logia del Potosí está ahí mismo en el centro histórico de San Luis, Ujú. visible para cualquier persona que logre distinguir el águila bicéfala en la fachada, Ujú. básicamente. Y de esa manera nos lo explicamos. Ah, qué bastante, qué interesante.
y tiene un caudal de muchísimos datos que pues de repente procesarlos así de un momento a otro es bastante complicado, ¿no? Pero hay una preguntita que sí me gustaría hacerte y sí, es un poco a manera de provocación, Claro, pero es claro. para tratar de entender. A ver, así como nos has descrito la historia y los escritos disponibles, pues tal vez una larga tradición masónica tiene que ver con el sobrevivir a los absolutismos, ¿no? A las monarquías absolutistas, al poder de la iglesia y sus dogmas en el Estado, etcétera. ¿Cómo entonces podríamos entender que Plutarco Elías Calles, siendo ese masón que era, y con esas asociaciones, haya formado un partido, pues sí, absolutista? Claro. Bueno, pues esta cuestión obedeció al contexto de la época. Había Ujú. en el mismo gobierno liberal, bandos muy contrarios. O sea, tenemos allá todos los caudillos de la revolución que empezaron como amigos y se Ujú. terminaron fusilando, Así es. ¿no? Contaba en aquella época la memoria popular que pues al mismo Obregón lo había Plutarco Elías Calles, Ujú. ¿no? Existía el dicho de ¿quién asesinó a Obregón? Cállese, ¿no? Entonces, Exacto. pues refiriéndome a este argot popular, dentro de el mismo Partido Nacional Revolucionario, la masonería buscó hermanar perfiles que fueran militares, fueran políticos, Ujú. no llegasen al grado de traicionarse, Ujú. como había ocurrido en la Revolución, donde cabe mencionar que la institución, después de haber estado en un apogeo con Madero, en estos años de Villa de Zapata, ¿no? Aproximadamente una década en lo que llegó la Constitución del 17, hubo pues masones que fallecieron en combate, hubo masones que pues como tal se fueron a refugiar a Cuba, ¿no? Ujú. Perseguidos por el régimen de Victoriano Huerta. Entonces, Plutarco Elías Calles encuentra una masonería dividida, una masonería débil, ¿no? Y si bien ese es el contexto, a los elementos que él consideró integrantes de la institución de mayor confianza, como Joaquín Amaro, quien le organizó el ejército, o como Alberto Mascareñas, que fundó el Banco de México, Ujú. pues los integró a su estructura a sabiendas de que no iba a existir una traición, ¿no? Por la hermandad alineada, que eran de la misma logia, del mismo rito, y en ese sentido es que fluyó el caudal. Ah, pues qué interesante, ¿no? Porque sí, en efecto, tienes toda la razón. A lo largo de la historia, pues ha habido masones en la política mexicana enfrentados en bandos totalmente contrarios políticamente hablando. Justo, y esta cuestión pues es siempre por las disputas en el poder. Así Ujú. la encontramos tan solo con Díaz y Madero, ¿no? Ambos eran del rito escocés. No obstante, hablamos de que Porfirio Díaz era un masón de cepa que se había iniciado muy joven, contemporáneo de las logias que arroparon al benemérito Benito Juárez, Ujú. ¿no? Y en cambio Madero era un masón joven, ¿no? O sea, que Ujú. entra a la institución a punto de iniciar su campaña presidencial. Entonces encontramos pues disputas pues ideológicas, ¿no? Que Sí. trascienden incluso a la institución masónica Ujú. y que de alguna manera definieron el rumbo de este país. Sin duda alguna. Después de esa época, digamos, directamente posrevolucionaria, en donde pues ya se crea, ya tenemos un orden constitucional, tenemos un partido pues básicamente de Estado, tenemos una serie de cosas, y empieza aquella época del desarrollo estabilizador, pues también hay muchos presidentes masones, ¿no? Digo, se habla de que los mismos presidentes militares que sucedieron consecutivamente a Lázaro Cárdenas lo eran, al igual que el primer presidente civil después de esa época, que era Miguel Alemán, ¿no? Eh, ¿Cómo se insertó la masonería en esa estructura de poder? Bueno, pues en el caso de Miguel Alemán encontramos que él también es integrante de la Gran Logia Valle de Mm. México. Él pues perteneció a una logia llamada Antiquitas Mm. y curiosamente los presidentes que vienen en adelante, que pues ya Los son Adolfos y, ¿no? exactamente, vienen de la Gran Logia de Veracruz. Mm. Entonces encontramos que ya
la masonería abre sus puertas, ¿no? Desde la política para que no haya tanto centralismo, o sea, no solamente pues integrantes de la institución de la ciudad puedan pues aspirar, ¿no? A llegar a la primera magistratura. Entonces, pues tenemos que la masonería busca ya civiles dentro de las mismas logias, comprometidos con poder económico, pero también con respaldo de sus hermanos en el tema de los sindicatos, que de alguna manera viene siendo el sostén de la influencia política en la masonería en determinado punto de la historia, ¿no? Que es en este que mencionamos, porque grandes líderes sindicalistas pues pertenecieron a la institución masónica. Ah, qué interesante. Ahora, visto así, pues también digamos, la Liga del Poder o esta sucesión de reyes sexenales en México continuó incluso hasta la época contemporánea. Se dice, por ejemplo, que Ernesto Zedillo tenía el más alto grado en su logia masónica. Se habla de que el mismo Luis Donaldo Colosio era un masón también de bastante cepa, Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué tanto hay de mito y qué tanto hay de realidad en todas esas cuestiones? Bueno, de entrada, la masonería, cuando se estudia, siempre los historiadores buscamos irnos a los documentos, ¿no? En el caso de Luis Donaldo Colosio, sí existen y se han difundido credenciales, obituarios de que pues perteneció a la orden. En el caso de los demás que comentas, no como tal, no obstante, hablamos de que ya en la política contemporánea, ¿no? Hay organizaciones como Organización Masónica Mexicana que tuvieron acercamiento a estos candidatos y que fueron ceremonias que se dieron en el CEN del PRI. Y que, o sea, sí llegó a haber fotos de la misma prensa, ¿no? De Zedillo al lado de Carlos Vázquez Rangel, que era el que encabezaba esta asociación que comento, Organización Masónica Mexicana. Que no era bien a bien una logia entonces. Como tal, era un cúmulo de logias que no pertenecía a una gran logia, sino que era un grupo apartista masónico que sigue vigente y que pues como tal tuvo mucho acercamiento con estos políticos que pues vieron el ocaso priista como tal. Ah, qué interesante. Ahora, de repente se ha dicho, tú ayúdame un poco como a tratar de entender y desmenuzar esto, que terminan los gobiernos priistas en el 2000, que es cuando termina Ernesto Zedillo, y ya me dirás también sobre Ernesto Zedillo si era cierto que era tan masón. Y después de eso, pues llegan los gobiernos panistas y los gobiernos ahora de izquierda, de la llamada 4T. ¿Qué tanto se difuminó o qué tanto se fortaleció la masonería en la política mexicana? Claro, bueno, pues partiendo de Zedillo no existe constancia de que haya llegado, ¿no? a este grado. Es más una cuestión de mito que se ha construido, ¿no? A partir de estas ceremonias públicas que te comento, ¿no? Con Organización Masónica Mexicana, con el abanderamiento de los liberales, ¿no? De los años 90, pero ya llegando pues a los gobiernos panistas sí hay un distanciamiento público de la masonería y los políticos, porque ya logramos rastrear en prensa que los masones ya no estaban públicamente y ostentándose como logia, como institución. O sea, pudo haber funcionarios, ¿no? que estuvieran en estos gobiernos, ¿no? como masones, pero ya mostrándose como una logia que abanderaba al candidato, al partido, ya no. Esto se pierde y pues ya se centra la institución únicamente en homenajes cívicos, ¿no? A Benito Juárez, a personajes de la Rotonda de las Personas Ilustres, a pues eventos en los que se busca defender lo importante que es separar el Estado de la Iglesia, ¿no? Aún en el contexto contemporáneo, la masonería sigue teniendo amplia presencia en este tipo de espacios públicos. Claro. En el caso de los gobiernos panistas y particularmente el primero, el de Vicente Fox, se habló mucho de muchas cuestiones. Por ejemplo, que el que era en ese entonces su secretario de Trabajo, Carlos Abascal,
pues era un católico muy ferviente, ¿no? Muy mocho, como les decimos acá en México, ¿no? Y que, por ejemplo, organizaciones como el Yunque estaban muy enquistadas en el gobierno. ¿Eso tuvo que ver con el desplazamiento de alguna manera de la masonería? Claro, de hecho, pues no es un secreto que en México organizaciones como el Opus Dei, ¿no? Tienen Ujú, presencia y que si bien se dedican a temas de filantropía, de igual manera, la presencia política de sus integrantes, pues sí choca directamente con aquellos que pertenecen a la institución masónica, ¿no? Y ujú, esto, pues, se dio en su momento, hubo un quiebre importante de las relaciones, pues, de que el mismo gran maestro pudiera ir a las instalaciones de Presidencia de la República, ¿no? Con todos los eh, integrantes de su alto cuerpo en la logia, ¿no? Porque pues estamos hablando de gobiernos donde pues hay ultraderecha presente, ¿no? ujú, Entonces la apertura históricamente no se vio como en la anterioridad, por ejemplo, con López Portillo. ujú. López Portillo pues es uno de estos presidentes que no fue masón, pero que aperturó eh, los pinos, ¿no? A que lo Ujú. visitaran masones. O sea, y de eso hay igual registros de prensa. Y esto pues se pierde ya en estos últimos sexenios que comentas. Bien, y con la voltereta de casi 180 grados que dio de la derecha, de los gobiernos de derecha panistas, a la hoy llamada 4T, pues tampoco se recuperó al parecer, ¿no? En efecto, en cuestión de presencia de los masones en actos cívicos sí se recuperó bastante, o sea, ya Ujú, no solo se limitó como en los gobiernos panistas a lo esencial, que era lo de Benito Juárez, que incluso ujú, en ocasiones ni se llevaba a cabo, ¿no? Pasaba muy desapercibido por los medios, o sea, no había sí, reportajes de prensa, pero ya en este sexenio obradorista, pues ya hubo una apertura a reivindicar a masones, ¿no? ujú, Como Francisco y Madero, ¿no? Como el mismo Juárez. Entonces, pues en este sentido, sí volvió a haber un acercamiento de la masonería con la política, pero ya con un sentido histórico totalmente, ¿no? A mí como historiador, pues me ha tocado asesorar al mismo castillo de Chapultepec, ¿no? ujú. En identificación de piezas masónicas. Entonces, sí hay una apertura del gobierno para reivindicar la historia de la institución, pero siempre cuidando que todo se apegue a los vínculos de la academia, a los vínculos del discurso patriótico, Ujú. básicamente de Sin eso. duda alguna. Y hablando justamente de discursos, la izquierda en general, en el continente y por lo menos en el mundo occidental, se ha servido de herramientas que antes, pues, como que no estaban tan presentes. Me refiero a esto. Por ejemplo, cuando en el siglo XX el planeta estaba dividido en dos polos, el comunista por un lado y el capitalista por el otro, pues entonces había esa lucha de clases, ¿no? Y había ese odio Claro. contra el rico y la explotación y todas esas cuestiones. Cuando eso dejó de ser tan importante para las sociedades, pues las izquierdas buscaron otras formas de confrontación, ¿no? Y ahora, pues el patriarcado, las Claro. feministas, los animalistas, todo eso que ahora llamamos cultura woke y que pues ya me dirás tú tu punto de vista como persona, pero más Complejo. allá de eso, Ujú. ¿cómo se ve desde la masonería? Pues una, no sé si llamarla involución o cómo llamarla, en ese sentido, porque vamos, es algo que le está afectando a buena parte del mundo occidental actual, ¿no? Claro, bueno, aquí sí hay que mencionarlo muy puntualmente. La masonería está en contra porque mucho del que tú acabas de mencionar, llevándolo a un punto complejo, es fanatismo. Y la masonería está totalmente en contra de esta cuestión. Porque estamos hablando de que la gente cree ciegamente en causas, la gente se envuelve a un punto de no cuestionar al líder, ¿no? Que está encabezando su movimiento. Muchas veces el mismo líder utiliza el movimiento para intereses propios, ¿no? Y en una institución donde lo primero que se hace es invitar a sus integrantes a cuestionarse, ¿no? Es imposible que haya una pues aprobación social, ¿no? Con aquello que compromete el mismo orden público por el cual la masonería vela,
¿no? La misma cohesión social por la cual la masonería se esfuerza. Ujú, claro. Y entonces ahora hablamos, por ejemplo, de, pues, de muchos virus, de muchas deformaciones sociales, ¿no? Los que se pusieron más reciente de moda son estos Terians que se sienten animales y a la vez personas, ¿no? Antes de eso, pues las feministas y en contra del patriarcado, también los que se autoperciben como niñas de 8 años siendo que son adultos de 34, ¿no? Complejo. La masonería ve esto como una alerta roja y hace algo al respecto. Bueno, en general, la masonería tiene hoy una trinchera muy importante que son los estudios académicos. Muchos masones se dedican a la cátedra universitaria, en general a cuestionar todo esto como algo que requiere análisis no solo desde la opinión, sino yéndose a los libros, apegándose al tema de qué se considera como un trastorno, eh, qué se asienta en algo que la masonería tiene muy en cuenta, además del combate al fanatismo, que es Ujú. el combate a los vicios. La masonería busca combatirlos por medio del perfeccionamiento moral. Entonces, aquí cabe, ¿no?, esta respuesta a la pregunta, ¿no?, en que un masón siempre va a buscar de qué manera confrontar aquello que degrada la sociedad por la cual él trabaja. Bien, visto así, eh, claramente la masonería ha tenido mucho que ver con la historia mexicana políticamente hablando, desde que México es México. Ya lo hemos subrayado en varios momentos en esta conversación. ¿Todo el mundo o todo aquel que quiera puede ser masón? Bueno, en general, lo primero es que tiene que ser una persona de buenas costumbres, una persona que tenga posibilidades económicas, porque ingresar implica un pago de derechos, Ujú. ¿no?, a la institución propia. Y de igual manera, esencial creer en un ser supremo, sin importar la religión, es decir, no se puede considerar un ateo como aspirante a ser masón. Hay que dejarlo muy en claro. Porque hay que creer en el gran arquitecto del universo. Sí, que finalmente, como lo comentaba, puede ser Buda o puede ser Jesús, ejemplificando, ¿no? Claro. Pero de ahí partimos. Entonces, además de esta cuestión filosófica y de lo que implicaría, comenté anteriormente, el tener pues un trabajo, tener una forma de vida digna, ¿no? Cualquier persona puede llegar, si así lo aspira, a considerarse candidato e ingresar. No se requiere ser de una raza en particular, de un credo en particular, de una jerarquía social en específico. No, para nada. En la masonería conviven, hay que acotarlo de todos los estratos y puede haber lo mismo un profesor rural que un médico de abolengo. Y la fraternidad, que es lo que finalmente une a los masones, tanto en la teoría como en la práctica, es una constante que se va a ver entre estos dos perfiles y todos aquellos que se sumen, ¿no?, como tal. Es decir, Engranaje. pensar y hacerlo críticamente es la base. Totalmente. Excelente, es bastante interesante verlo así. Y hace un momento, bueno, en varios momentos de esta conversación, nos has contado cómo hay muchos íconos masónicos en nuestra historia, ¿no? En la Constitución misma, en la formación de los partidos, en cómo los políticos se comportan, etcétera. Ahora, hay objetos, hay lugares, hay momentos que todavía son visitables para alguien que quiera entender un poco y visitar la masonería. Claro, ¿no? Y suelen estar expuestos en lugares icónicos y a pesar de ello, a Cuéntanos. veces pasan desapercibidos. Por ejemplo, en el castillo de Chapultepec tenemos un estandarte masónico de la Logia Paz y Concordia número 6. Ustedes pueden visitar y ver el hermoso trabajo artístico que se hacía para estos elementos que cada logia poseía en su momento y que actualmente sigue siendo así para eh, colocar dentro de su templo dicho estandarte. También tenemos en el castillo de Chapultepec a la daga masónica de Benito Juárez, que tiene grabado justamente en el metal su nombre como querido hermano.
Tenemos en Palacio Nacional, en el recinto de homenaje a Benito Juárez, que pertenece a la Secretaría de Hacienda y que a partir de esta lo pueden visitar, los arreos masónicos, es decir, el mandil, los collarines de Benito Juárez. Y pues estas reliquias se complementan con aquellas que podemos encontrar escaneadas en el sitio Memórica, que es del gobierno federal, del Archivo General de la Nación, donde se ven diplomas masónicos con los componentes de las columnas, las estrellas, todo lo que pues como tal viene siendo la simbología de las herramientas y que pues es una constante en los diferentes membretes, ¿no?, que se ocuparon en la época y en la actualidad. Qué interesante. Y todo eso se puede ver porque es público, vamos. Son lugares de acceso en términos En generales. efecto, sí, y lo que acabo de mencionar son reliquias, pero más allá de esto, pues tenemos el hemiciclo a Juárez, que con su columna central y las posteriores, pues es un monumento masónico. Tenemos en el mismo castillo de Chapultepec piso ajedrezado, tenemos en el Panteón de San Fernando varias tumbas que, bueno, si hablamos de panteones, donde más hay de masones en México es en el cementerio de Real del Monte, en Hidalgo, porque ahí los mineros ingleses llegaban, fallecían y pues ahí mismo eran sepultados con la escuadra y el compás en sus respectivas lápidas. Y bueno, de esto recomendarles un libro que precisamente acaba de sacar el Museo de las Intervenciones sobre las lápidas masónicas de este panteón. Y bueno, pues es sin duda una lectura obligada pues para contextualizarnos acerca de aquellas reliquias arquitectónicas que podemos encontrar respecto a la institución. Qué interesante. Nos contabas hace un rato también que la masonería llegó a este continente, pues básicamente en barcos con libros que venían escondidos y que cuando eran encontrados eran quemados. ¿Cómo sobrevivió la masonería en medio de todo eso? Y en este sentido, un poco también para tratar de tener al antecedente de dónde viene toda esta filosofía y forma de pensamiento, cómo se originó la masonería en donde se originó. Claro. Bueno, esto acontece gracias a que hay masones que no estaban vinculados a la política y que como tal no fueron centro de persecución, aún en una época como la independencia de México. Ahí les voy a mencionar a quien en aquel entonces era el director del Colegio de Minería, hoy Palacio de Minería. Fausto de El Júyar fue un matemático, un experto en todo el tema de las ciencias que perteneció a la institución de la escuadra y el compás. Claro. Entonces, pues gracias a estos personajes que se trasladaron a España después de haber sido masones de gran peso en la nación que terminaría convirtiéndose en México, sus papeles se salvan, ¿no? Tenemos pues un importante legado de libros, ¿no?, que se mantuvieron sanos y salvos gracias al perfil de quienes los rescataron. Por ejemplo, Carlos María de Bustamante, que fue un importante personaje de la independencia, conservó su diario, ¿no? Si bien él sí era político, no era como Fausto, un hombre de ciencia, logró resguardar sus reliquias masónicas y pues gracias a eso los historiadores podemos reconstruir de qué iba el contexto masónico. Ya revisamos buena parte del pasado de una manera muy interesante porque es un punto de vista distinto. Tratamos de insertar lo mejor posible, gracias a tu ayuda, cómo la masonería en realidad sirvió como una especie de hilo conductor de toda esta historia. Pero entonces ahora no me queda otra más que preguntarte lo obligado. ¿Cómo ves el futuro? Tanto de la masonería en México, pues, como los acontecimientos políticos que se están dando en el país. Claro, bueno, pues a nivel internacional, la masonería tiene un compromiso muy grande con la filantropía, con la cultura, con esta cuestión de proteger el patrimonio. Y en nuestro país encontramos a la masonería aún vinculada al tema de la política, al tema de los sindicatos. La masonería no es una sociedad secreta, es discreta.
Es decir, no se pueden revelar los nombres de integrantes que actualmente pertenecen y siguen vivos. No obstante, la vigencia de la institución radica en los aportes que ellos siguen realizando desde sus respectivas trincheras. Es decir, la masonería se encuentra muy, muy fortalecida gracias a la diversidad de perfiles que hoy en día tiene en contraste con los que tenía hace un siglo, donde los masones solían ser políticos y empresarios. Ahorita tenemos como tal constancia los historiadores, gracias a la prensa, ¿no? Y actos públicos de los mismos masones, que oradores, funcionarios que representan la institución en eventos públicos son integrantes de la academia, son integrantes de sectores sociales que como tal la fortalecen bastante. Entonces, la masonería ha fructiferado y lo continuará haciendo gracias a esta diversidad que hoy en día tiene en sus diferentes ritos. Pues te agradezco mucho esta conversación, Carlos Eduardo Gutiérrez Cruz, y quisiera cerrarla pidiéndote tu reflexión final con respecto a cómo ves las cuestiones actuales pues que de repente preocupan a los mexicanos a la luz de la masonería y, bueno, ¿para dónde hacerse? Por supuesto, bueno, pues agradeciendo de antemano el espacio. Como historiador de la masonería, considero que es una institución que ha aportado bastante para construir un andamiaje que como tal ha sobrevivido a diferentes cambios, y un gran reto de la institución al cual se ha sobrepuesto es la adaptación a los diferentes contextos y sobre todo a los distintos rivales políticos sociales que le han surgido. En algún momento fueron periodistas como Leo Taxil, hoy en día pueden ser grupos de ultraderecha. No obstante, la masonería resiste gracias a su discreción, pero sobre todo resiste gracias al compromiso de sus integrantes con sus distintas causas sociales. Es decir, así tengan una fundación o así sean integrantes de un gobierno en turno a suma discreción, el masón, por compromiso, refleja su estudio en la incidencia social que como tal tiene oportunidad de llevar a cabo. Eso sería. Claro. Eduardo, pues qué gusto, qué honor y qué placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente un placer, gracias. ¿Qué tal? Claramente ninguna transformación social, revolución, tendencia ideológica o despertar de la conciencia sucede espontáneamente. Quienes la inician suelen necesitar una base de pensamiento y una estructura mental que les permita tomar un rumbo. La masonería ha tomado ese papel en muchos momentos históricos decisivos, a veces para bien y a veces para mal, según la óptica de cada quien. ¿Te ayudó el enfoque de esta conversación a entender ciertos mecanismos del poder? No te olvides de incluir tus ideas y puntos de vista aquí mismo en los comentarios del Mandato del Nos y en las redes sociales del Factor Sam. Yo soy Samuel Prieto. Veámonos en cualquier momento. No olvides suscribirte a este canal en YouTube y en Spotify para que construyamos juntos el mandato ciudadano, el Mandato del Nos.